El rey Salomón es uno de los reyes más emblemáticos de la historia, uno de los gobernantes más prósperos de todos los tiempos y uno de los hombres más ricos que el mundo haya visto jamás. En la Biblia, recibió prominencia no solo por haber sucedido a su padre, el rey David, en el trono de Israel, sino también por su inusual sabiduría y sus extraordinarias obras, siendo la principal el primer templo en Jerusalén. Para que se hagan una idea, aunque Salomón no es mencionado en el texto bíblico hasta que se registran los últimos días de David. Después de eso su nombre aparece unas 300 veces. Sin embargo, solo en el Antiguo Testamento y al menos 12 veces en el Nuevo Testamento. El nombre de Salomón también es mencionado en otros escritos no bíblicos, y está involucrado en leyendas judías que incluso lo relacionan con una serie de prácticas místicas y hasta oscuras, como el supuesto control de demonios. Pero en este vídeo aprenderás la verdadera historia de Salomón según la Biblia. El rey Salomón era hijo de David y Betsabé, la que había sido esposa de Urías. Por tanto, Salomón nació cuando David ya reinaba desde Jerusalén. También se le llama en la Biblia con el nombre de Jedidías, que significa amado por el Señor. El rey Salomón gobernó sobre Israel por unos 40 años, aproximadamente entre los años 971 y 931 a.C. Prácticamente no hay información sobre los primeros años y juventud de Salomón, pero considerando la información bíblica sobre la vida familiar de David, podemos establecer un parámetro sobre el tipo de ambiente en el que creció Salomón. Sabemos que David tuvo varias mujeres, y esto obviamente trajo como consecuencia muchos problemas entre sus esposas y sus hijos, quienes protagonizaron las más variadas intrigas, generalmente en busca de prestigio y poder. Incluso el mismo Salomón aparece en el relato bíblico en un contexto de mucha tensión en la familia real, en medio de una lucha por el trono de Israel, ya que el rey David era anciano y débil. Pero antes de eso, Absalón, quien era medio hermano de Salomón, ya había intentado robar el trono de su padre, pero no tuvo éxito. Sin embargo, tiempo después, el mayor de los hijos sobrevivientes de David, llamado Adonías, intentó repetir el mismo movimiento que Absalón, proclamándose rey sobre Israel. Adonías incluso consiguió el apoyo de Joab, ex general de David, y del sacerdote Abiatar, e intentó por todos los medios ocupar el trono de su padre, incluso organizando una fiesta de coronación. Cuando se enteraron del plan de Adonías, Betsabé, el profeta Natán, los sacerdotes de Sadoc y otros aliados trataron de hacerle recordar a David la promesa que aún no se había cumplido respecto a Salomón, de que él sería su sucesor. Así, se dieron órdenes respecto a la ascensión de Salomón al trono, y él fue coronado rey de Israel, siendo ungido por Sadoc. Probablemente cuando fue coronado, el rey Salomón no tenía más de 18 años. Su periodo de reinado duró 4 décadas, pero los estudiosos debaten si fue aproximadamente entre 971 y 931 después de Cristo, o entre 960 y 920 después de Cristo, siendo la primera posibilidad la más probable. Poco después de la muerte de David, el rey Salomón siguió las instrucciones de su padre y actuó en consecuencia para consolidar su posición como rey y desmantelar cualquier oposición, por lo que ordenó la muerte de Adonías y Joab y el destierro de Abiatar. Y luego comenzó a reinar sin oposición interna. El rey Salomón heredó de David un extenso territorio, con aproximadamente 128.000 kilómetros cuadrados. Durante su reinado, Salomón mejoró en gran medida las condiciones internas de Israel. Reemplazó las antiguas divisiones tribales con una división de su territorio en 12 distritos administrativos, cada uno de los cuales tenía un oficial comisionado por el rey. Estos distritos eran responsables de proporcionar sustento a la corte durante el año. Cada distrito era responsable del suministro de un mes. La lista de provisiones diarias era bastante onerosa. Según el registro en el primer libro de los Reyes, el capítulo 4, incluía 9.000 kilogramos de harina, entre harina noble y harina común, 30 bueyes engordados y criados en pastos comunes, sin ovejas ni carneros, además de sirvientes, gacelas, ciervos y aves bien tratadas que servían como manjares de mesa. Mucha gente piensa que esta cantidad es fantasiosa, pero estas personas olvidan que estos alimentos estaban destinados a toda la corte de Israel en su apogeo, que probablemente incluía a todos los empleados, los oficiales y la familia extendida del rey Salomón. Muchos eruditos creen que esta cantidad probablemente alimentaba a más de 12.000 personas todos los días. La corte del rey Salomón estaba bastante completa y organizada. En el ámbito militar, el rey Salomón también realizó mejoras importantes. Introdujo carros y caballería en su ejército. También proporcionó nuevos caminos y estableció fortalezas fronterizas para proteger las rutas comerciales. Hablando de comercio, la actividad comercial fue el punto fuerte del reinado de Salomón. Controlaba las rutas comerciales y organizaba puntos de acción estratégicos que le generaban grandes ingresos.
por lo que la plata llegó a ser tan común en su reino como la piedra y el cedro, haciéndole vivir en medio del esplendor de riquezas nunca antes vistas en Israel. Además, fue un gran diplomático, y durante su reinado, Israel rara vez tuvo que preocuparse por alguna amenaza militar extranjera. El primer acuerdo comercial importante de Salomón fue con Hiram, rey de Tiro, en el que pagaba anualmente algo equivalente a 2.000 toneladas de trigo y 400.000 litros de aceite de oliva puro a cambio de madera para sus edificios. El rey Salomón también firmó un contrato con comerciantes de Egipto para el comercio de caballos y carros, y a su vez los exportó a los hititas y sirios, obteniendo, por supuesto, una buena ganancia. La actividad comercial que más ganancias traía al rey Salomón era su comercio marítimo, donde sus barcos navegaban por el Mar Rojo y el Mar Arábigo, llegando hasta Ofir. Estos viajes podían durar hasta 3 años, si se consideran los ingresos anuales provenientes de sus estrategias comerciales, por las tasas que recibía por el tráfico de mercancías y por los impuestos que pagaba la población presente en todo el territorio que controlaba. La estimación de la suma de riqueza alcanza un nivel excepcional, colocando al rey Salomón como uno de los hombres más ricos de todo el mundo en la historia de la humanidad. De todas las construcciones realizadas durante el reinado del rey Salomón, el Templo de Jerusalén fue sin duda la más importante de ellas, según la promesa del mismo Dios. El rey Salomón llevó a cabo el proyecto de su padre de construir un templo para albergar el Arca de la Alianza. Para conseguir la mano de obra necesaria, el rey Salomón recurrió al trabajo forzado, especialmente de los pueblos cananeos subyugados por Israel. Sin embargo, el número de trabajadores cananeos era insuficiente para cumplir sus planes, por lo que reclutó a israelitas para esta tarea, obligándolos a realizarla. Esto también es un tipo de trabajo forzado, obviamente. La medida fue bastante impopular, hecho que quedó evidenciado en el episodio de la muerte de Adoniram, el superintendente de los grupos de obreros. El templo construido por Salomón estaba situado en el monte Moría, el lugar donde el rey David había construido un altar al Señor, y antes de eso, probablemente donde Abraham habría subido con Isaac para sacrificarlo. Sin embargo, a pesar de que David había reunido materiales para la construcción del templo, fue recién en el 4º año del reinado de Salomón que éste comenzó a construirse. Aunque parecía una construcción de dimensiones modestas para los estándares actuales, la edificación del templo representó una gran empresa en su tiempo, construido con los objetos más valiosos, con toneladas de oro y maderas nobles. Cuando terminó la construcción del templo, en el 11º año de su reinado, el rey Salomón planeó una gran celebración donde se ofrecieron muchos sacrificios en la dedicación del edificio. Entre los demás edificios construidos por el rey Salomón en Israel, podemos destacar la Casa del Bosque del Líbano, que medía 50 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Un pórtico de columnas de 25 por 15 metros. Una habitación para su trono donde llevaba a cabo los juicios. Una casa para la hija del faraón de Egipto, que fue una de sus esposas. El lugar tiene una grandeza impresionante, y la propia residencia de Salomón debió ser una construcción considerable, donde alojó a 700 esposas y 300 concubinas, además de los sirvientes necesarios. Además, Salomón también construyó el Milo, una enorme fortaleza para proteger el templo. Como sabemos, además de su riqueza, el rey Salomón era conocido por su sabiduría. En la Biblia leemos el registro del sueño que tuvo el rey Salomón, donde el Señor se le apareció. Preguntó qué era lo que más deseaba recibir. Salomón podrían haber pedido riquezas, longevidad o el honor. Sin embargo, el joven rey pidió sabiduría. Pidió un corazón comprensivo para poder gobernar con prudencia a su pueblo. Uno de los episodios bíblicos que más resalta la sabiduría del rey Salomón es aquel en el que 2 madres se presentaron ante él peleándose por un solo bebé recién nacido. El caso era bastante difícil porque no había testigos, pero con mucha sabiduría, el rey Salomón propuso que el niño fuera dividido en 2 partes para solucionar el problema, y ante la posibilidad de la muerte de su hijo, la verdadera madre prefirió entregar el niño a la otra mujer, lo que provocó que Salomón juzgara impecablemente aquella causa. La sabiduría del rey Salomón también se puede ver en toda la literatura que produjo. Salomón compuso miles de proverbios y cánticos, y la profundidad de sus proverbios también es impresionante, tanto que la Biblia relata que habló de árboles, animales, aves, reptiles y peces. Además de los relatos bíblicos, muchas leyendas y documentos de la antigüedad hacen referencia a la espectacular sabiduría de Salomón. Entre los libros de la Biblia, a Salomón se le atribuye la autoría de gran parte del libro de Proverbios, así como del Eclesiastés, tal vez del Cantar de los Cantares y por lo menos de los Salmos 72 y 127. La Biblia dice que la sabiduría de Salomón impresionó tanto que la gente venía de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra para escuchar su sabiduría.
Una de estas visitas la hizo la reina de Saba, quien vino desde los confines de la tierra para poder escuchar personalmente la sabiduría del rey Salomón. La reina de Saba le hizo muchas preguntas y acertijos a Salomón, y él respondió inteligentemente a todas las preguntas que le hizo, dejándola completamente impresionada. En aquella ocasión, la reina de Saba obsequió a Salomón numerosos regalos, además de más de 4 toneladas de oro. A pesar de toda la sabiduría que tenía, el rey Salomón tomó acciones que le trajeron grandes problemas. Por ejemplo, Salomón sometió al pueblo a trabajos forzados. Sus prácticas comerciales internacionales de alguna manera provocaron que la idolatría entrara en medio de Israel a través del contacto con otros pueblos. Aplicó una pesada carga tributaria que sobrecargó a los israelitas. Además, estaba su intensa poligamia, que fue el principal medio por el cual se empezaron a reconocer falsos dioses en territorio hebreo. Incluso el mismo Salomón fue influenciado por sus muchas esposas extranjeras, y en su vejez practicó un culto mixto siguiendo a otros dioses. Hablando de la vida marital de Salomón, todo indica que el matrimonio fue parte de sus movimientos políticos. En otras palabras, parece que Salomón utilizó sus matrimonios para poder establecer ventajosos acuerdos internacionales. Aunque también es cierto que el texto bíblico registra que Salomón amaba a sus mujeres, lo que indica que sus relaciones no solo tenían como fin ventajas estratégicas. En todo caso, Salomón alcanzó la impresionante cifra de 700 esposas, además de 300 concubinas. Él era el gobernante israelita que más despreciaba la ordenanza bíblica de que un rey en Israel no debía tener muchas esposas para que su corazón no se apartara del Señor. Entre las esposas del rey Salomón estaba la hija del faraón de Egipto, y con ocasión de esta unión Salomón recibió la ciudad de Gézer como dote. Algunas tradiciones judías y árabes etíopes sugieren que Salomón también habría tenido una relación amorosa con la reina de Saba, de la que nació un hijo, supuestamente el primer fundador de la casa real etíope. Sin embargo, la Biblia no dice nada sobre esto. Lo que sí se sabe es que el heredero de Salomón, Roboam, nació de su matrimonio con Naamá, una mujer amonita. Considerando el periodo del reinado de Salomón de 40 años y la edad de su hijo Roboam cuando le sucedió, 41 años, podemos concluir que la relación de Salomón con Naamá comenzó antes de su reinado. Por esta razón, muchos estudiosos creen que Naamá pudo haber sido la primera esposa de Salomón. Pero el grave pecado del rey Salomón al afrentar el culto a Dios en Israel, cuando comenzó a seguir a otros dioses para satisfacer a sus esposas extranjeras, no pudo quedar impune. La Biblia dice que Dios estaba indignado con Salomón. La verdad es que el rey más conocido por su sabiduría y riquezas inimaginables también experimentó la decadencia y la consecuente reprobación divina porque, irónicamente, no fue sabio con las cosas de Dios y despreció sus ordenanzas. Sin embargo, en su misericordia y amor por David, Dios suspendió su juicio total durante el período de la vida de Salomón y no le arrebató el reino. No obstante, aun con el aplazamiento del juicio divino durante su vida, Salomón experimentó las amenazas de enemigos que fueron levantados por Dios para ser instrumentos de juicio en su reino, como Hadad el Edomita, Rezón y Jeroboam. Entre estos 3 oponentes, Jeroboam es el que más destaca en el texto bíblico. Fue un líder fuerte y trabajador que se rebeló contra las políticas del rey Salomón. Durante el reinado de Roboam, él dividió el reino de Israel y se convirtió en rey de las tribus del norte. Por lo tanto, después de la muerte de Salomón, el castigo divino verdaderamente fue derramado sobre su casa. El glorioso reino unificado de Israel le fue arrebatado a su hijo. La Biblia no proporciona detalles sobre la muerte de Salomón. Lo que se sabe es que acabó su vida de manera melancólica, dejando un reino desgastado al borde del colapso. Pero sin duda hizo aportes muy importantes a Israel. Salomón fue el rey que construyó el templo del Señor. Fue el rey que consolidó a Israel en el escenario internacional de su tiempo y fue el principal exponente de la literatura de la sabiduría hebrea. En cuanto a las muchas historias extrabíblicas sobre Salomón, no hay evidencia de que sean ciertas. De hecho, la Biblia misma menciona la existencia de registros sobre Salomón, incluyendo algunos de estos registros, como el titulado Libro de la Historia de Salomón, que sirvieron como fuentes para el escritor bíblico de los libros de Primero de Reyes y Segundo de Reyes. Sin embargo, estos materiales se perdieron, es decir, ya no existen. Lo que queda hoy son solo leyendas y escritos fantasiosos producidos principalmente por adeptos de una rama más mística del judaísmo posterior. En estas leyendas, Salomón es a menudo retratado como alguien involucrado con la magia, capaz de controlar demonios e incluso hablar con animales. Pero estos relatos generalmente se basan en escritos pseudoepigráficos de autoría desconocida y que probablemente fueron producidos en el período medieval. Lamentablemente, muchas personas sin conocimiento prefieren creer en la veracidad de estas obras falsas y rechazan lo que realmente está registrado en el texto bíblico, que le guste o no a la gente, es la obra mejor documentada de la historia.
Incluso es común que algunas personas digan que la verdadera historia de Salomón fue ocultada a la Biblia. Pero esto, por supuesto, no tiene ningún sentido, porque estas historias místicas sobre Salomón surgieron mucho después del texto bíblico del Antiguo Testamento. En cuanto a la arqueología, la mayoría de los arqueólogos coinciden en la historicidad de Salomón, aunque existe mucho debate sobre la extensión y características de su reino. Los hallazgos arqueológicos recientes han contribuido cada vez más al conocimiento sobre el período de la monarquía israelita. Aunque las excavaciones en la zona donde se encontraba el templo, y que es quizás la más importante por los posibles descubrimientos de la época de Salomón, son siempre muy problemáticas por motivos políticos y religiosos. Por lo tanto, lo que realmente sabemos fehacientemente sobre quién fue Salomón es lo que está registrado en la Biblia. Y lo más importante de todo esto es entender que toda la gloria y esplendor del reino de Salomón fue solo un tipo del reino eterno del Mesías. Por lo que el Salmo 72, atribuido a Salomón, hace uso del lenguaje hiperbólico para referirse simultáneamente al rey humano y pronunciar al rey divino, que es Cristo. Ahora, si has visto hasta aquí, escribe en los comentarios lo que piensas sobre la historia de Salomón. Y no olvides suscribirte aquí en el canal si aún no te has suscrito.